Queridos hermanos, hoy quiero hablarles con calma, con verdad y con un corazón abierto sobre una etapa de la vida que muchos temen, pero que pocos comprenden de verdad. No es una etapa lejana ni un castigo inesperado, sino un momento natural del camino humano que todos, si Dios lo permite, vamos a atravesar. Existe una idea muy extendida en la sociedad moderna que dice que lo más difícil de la vida ocurre en la juventud o en la edad media. Sin embargo, la realidad, cuando se observa con sinceridad y sin ilusiones, es muy distinta. Hay un periodo concreto donde el cuerpo cambia, la mente se adapta y el alma se enfrenta a nuevas preguntas. Ese periodo, hermanos, se encuentra entre los 70 y los 75 años de vida. No porque sea un castigo, sino porque es una etapa donde todo lo que antes era automático comienza a requerir conciencia, esfuerzo y aceptación. Muchos llegan a esta edad pensando que simplemente será una continuación de la vida anterior, pero más tranquila. Y es aquí donde comienza el primer choque interior. El cuerpo ya no responde como antes, la energía disminuye y la vida social empieza a transformarse silenciosamente. Y sin embargo, lo más importante no es lo que ocurre fuera, sino lo que comienza a ocurrir dentro del corazón humano. Es en este momento donde la persona se enfrenta a la verdad de su fragilidad, algo que durante décadas pudo haber ignorado. Hermanos, no es raro ver a personas mayores de 70 años que siguen esforzándose como si tuvieran 40, siguen exigiéndose el mismo ritmo, las mismas responsabilidades y el mismo nivel de energía. Pero el cuerpo, silenciosamente, ya ha cambiado sus reglas. Y cuando una persona no entiende este cambio, comienza la frustración. No entiende por qué se siente más cansada, por qué necesita más descanso o por qué las cosas simples ahora requieren más esfuerzo. Es aquí donde nace una gran tensión interior, una lucha entre lo que la persona quiere seguir siendo y lo que realmente es en este momento de su vida. Y esta lucha, si no se comprende, puede convertirse en sufrimiento. Pero también quiero decir algo muy importante desde el principio. Esta etapa no es un castigo de Dios, ni un abandono de la vida, ni el final del valor de una persona. Es una etapa distinta, con su propia sabiduría, su propio ritmo y su propia misión. El problema no es la edad. El problema es no entender la edad. Cuando una persona llega a los 70 sin preparación interior, sin aceptación y sin comprensión de lo que ocurre, entonces cada pequeño cambio se convierte en una carga emocional. Pero cuando se entiende con paz, con fe y con realismo, esta misma etapa puede convertirse en un tiempo de profunda sabiduría. Hermanos, hay algo que debemos aceptar con humildad. El cuerpo humano no está diseñado para permanecer igual para siempre. Cambia, se transforma y finalmente se debilita, como parte del orden natural de la vida. Y esto no es una tragedia, es una verdad que todos debemos mirar de frente. Sin embargo, lo que sí se vuelve difícil no es solo el cambio físico, sino la acumulación de pequeños cambios que llegan al mismo tiempo. El sueño cambia, la energía cambia, las relaciones cambian y la percepción del mundo también cambia. Y es precisamente la suma de todos estos cambios lo que hace que este periodo entre los 70 y 75 años sea uno de los más intensos de la vida humana. Muchos no lo dicen en voz alta, pero lo sienten en silencio. Sienten que algo ha cambiado profundamente en su forma de vivir, aunque no siempre saben explicarlo. Y cuando no se entiende lo que ocurre, aparece la confusión. Por eso hoy vamos a reflexionar con calma sobre 5 razones profundas por las que esta etapa
puede ser una de las más difíciles, pero también una de las más importantes para la vida interior. No para asustar, sino para comprender, no para angustiar, sino para iluminar. Porque cuando se entiende la verdad, el miedo disminuye. Y cuando el miedo disminuye, el alma encuentra paz. En esta primera gran razón debemos hablar de algo que parece sencillo, pero que en realidad transforma por completo la vida diaria de una persona después de los 70 años. Se trata del sueño, un aspecto que muchos consideran secundario, pero que en realidad sostiene todo el equilibrio del cuerpo y de la mente. El sueño ya no funciona de la misma manera en esta etapa de la vida. No es simplemente que la persona duerma menos horas, sino que la estructura misma del descanso cambia profundamente. Lo que antes era un ciclo estable y continuo, ahora se vuelve fragmentado y ligero. Muchos adultos mayores comienzan a notar que se despiertan varias veces durante la noche sin una razón clara. No siempre es dolor ni ansiedad, sino un cambio interno del organismo que altera la continuidad del descanso. Este fenómeno no es casual. El cerebro, con el paso de los años, reduce la cantidad de sueño profundo que produce y ese sueño profundo es el que permite la verdadera reparación del cuerpo, la consolidación de la memoria y la restauración de la energía. Cuando esa fase disminuye, el descanso pierde calidad aunque la persona permanezca muchas horas en la cama. Puede haber tiempo de sueño, pero no necesariamente descanso verdadero. Esto genera una sensación muy común en personas entre los 70 y 75 años. Se levantan por la mañana con la impresión de no haber descansado aunque hayan pasado toda la noche en la cama y lo más importante es que este cambio no se percibe de forma inmediata. Es gradual, silencioso y muchas veces incomprendido por la propia persona. Al no entender lo que ocurre, algunos intentan forzarse a mantener rutinas de sueño que ya no se adaptan a su nueva realidad. Intentan dormir como cuando eran jóvenes y esto genera frustración. Pero el cuerpo no responde a la voluntad, responde a su propia biología. Y cuando una persona lucha contra su propio organismo, el resultado es agotamiento emocional. Es fundamental comprender que el sueño en esta etapa no es un fallo, sino una transformación natural. El cuerpo no está fallando, simplemente está cambiando su forma de funcionar. Otro aspecto importante es que el ritmo interno del cuerpo también se modifica. Muchas personas comienzan a sentirse cansadas más temprano en la tarde y en consecuencia se despiertan más temprano en la mañana. Esto no significa que estén enfermas, sino que su reloj biológico ha avanzado. El día comienza antes y también termina antes. Sin embargo, cuando la persona no acepta este cambio, puede intentar forzarse a seguir horarios que ya no corresponden a su realidad interna y eso genera una tensión constante. El problema no es despertarse temprano, sino resistirse a ese cambio natural. También hay que considerar que el sueño se vuelve más ligero. Pequeños ruidos, cambios de temperatura o incluso pensamientos breves pueden interrumpir el descanso fácilmente. Esto hace que la noche se perciba como fragmentada, incluso cuando la persona no recuerda todos los despertares, y esa fragmentación tiene un efecto acumulativo durante el día. Se traduce en menor concentración, más cansancio y una sensación general de debilidad. Sin embargo, aquí es donde surge una enseñanza importante. No se trata de luchar contra este nuevo patrón, sino de aprender a vivir con él de manera sabia. Cuando una persona acepta que su sueño ha cambiado, deja de resistirse y comienza a adaptarse. Y en esa adaptación
aparece una nueva forma de paz. Hay quienes descubren que ya no necesitan largas horas de sueño continuo para sentirse bien. Descubren que el descanso puede ser más flexible, más dividido y aún así suficiente. El problema aparece cuando se insiste en medir la vida con parámetros que ya no corresponden a esta etapa. Es importante recordar que cada edad tiene su propio ritmo y respetar ese ritmo es una forma de sabiduría. Cuando una persona deja de luchar contra su sueño y comienza a escucharlo, algo cambia interiormente. Disminuye la ansiedad nocturna y aparece una aceptación más profunda de sí misma. Incluso pequeñas acciones pueden ayudar a esta adaptación. La luz del día al despertar, la calma en las horas de la noche y la reducción de estímulos artificiales pueden mejorar significativamente la calidad del descanso. Pero más allá de las técnicas, lo más importante es la actitud interior. Aceptar que el cuerpo está en una nueva etapa de su historia, porque el verdadero descanso no depende solo de las horas dormidas, sino de la paz con la que se vive el propio proceso de envejecimiento. Y cuando hay paz interior, incluso el sueño fragmentado puede convertirse en un descanso suficiente para vivir con serenidad. La segunda gran razón por la que la etapa entre los 70 y 75 años se vuelve especialmente difícil está relacionada con algo que el ser humano no siempre sabe medir correctamente, pero que sostiene toda su estabilidad diaria. La capacidad del cuerpo para regular la temperatura y responder a los cambios del entorno. A lo largo de la vida, el cuerpo humano funciona como un sistema perfectamente equilibrado. El frío activa mecanismos de protección, el calor provoca adaptación y todo ocurre de manera casi automática. Pero con el paso de los años, ese sistema comienza a perder precisión. Después de los 70 años, el organismo ya no responde con la misma rapidez ni con la misma intensidad a los cambios de temperatura. Esto no ocurre de un día para otro, sino de forma progresiva, casi imperceptible. Muchas personas mayores comienzan a notar que sienten frío más fácilmente, incluso en situaciones en las que antes se sentían cómodas. O al contrario, pueden experimentar calor sin una causa evidente. Este cambio no es solo una incomodidad, es una señal de que los mecanismos internos que regulan el equilibrio del cuerpo ya no funcionan con la misma eficacia. El problema es que, en muchas ocasiones, la persona no es plenamente consciente de este cambio. Confía en sus sensaciones habituales, pero esas sensaciones ya no son tan fiables como antes. Y aquí aparece un riesgo importante. El cuerpo puede dejar de enviar señales claras de peligro. La sensación de sed puede disminuir, la percepción del frío puede debilitarse y la respuesta natural ante el calor extremo puede ser insuficiente. Esto significa que el organismo, que durante décadas fue un sistema de alerta perfecto, empieza a perder parte de su capacidad de aviso. Y cuando esto ocurre, la persona puede encontrarse en situaciones de riesgo sin darse cuenta. Por ejemplo, puede pasar demasiado tiempo en un ambiente frío, sin sentir incomodidad inmediata, o no beber suficiente agua porque no siente sed, aunque el cuerpo la necesite. Este es uno de los aspectos más delicados de esta etapa de la vida, porque ya no se puede confiar únicamente en la percepción subjetiva del cuerpo. La experiencia interna ya no siempre refleja la realidad externa. Por eso es tan importante en esta etapa aprender a complementar las sensaciones con hábitos conscientes, no esperar a tener sed para beber agua, no confiar únicamente en el frío o el calor que se percibe, sino establecer
rutinas estables. El cuerpo en esta etapa necesita más cuidado deliberado que espontáneo. También es importante entender que la capacidad de adaptación térmica se vuelve más lenta. Un cambio brusco de temperatura puede afectar más profundamente que en etapas anteriores de la vida. Esto no significa fragilidad absoluta, sino una nueva forma de sensibilidad. El organismo sigue funcionando, pero necesita más atención y más previsión. Cuando esto no se entiende, la persona puede interpretar estos cambios como una pérdida total de capacidades, cuando en realidad es una transformación natural del sistema corporal. Y aquí es donde aparece un punto muy importante. La mente también influye en la forma en que se experimenta la temperatura. La ansiedad, la preocupación o el miedo pueden intensificar la sensación de incomodidad física, mientras que la calma interior puede ayudar a regular mejor la percepción del cuerpo. Por eso, en esta etapa de la vida, el equilibrio no es solo físico, sino también emocional. El cuerpo necesita cuidados externos, pero también serenidad interior. Otra realidad importante es que la capacidad del cuerpo para conservar el calor o disiparlo disminuye con el tiempo. La piel se vuelve más delgada, la circulación cambia y los mecanismos de regulación pierden eficiencia. Todo esto forma parte del proceso natural del envejecimiento, pero requiere una mayor conciencia en la vida diaria. Pequeños detalles que antes no tenían importancia ahora pueden influir significativamente en el bienestar general. La ropa adecuada, la temperatura del hogar y la hidratación constante dejan de ser simples hábitos y se convierten en elementos esenciales de cuidado personal. Sin embargo, lo más importante no es vivir con miedo a estos cambios, sino aprender a convivir con ellos de manera inteligente. La vida no se vuelve más frágil por castigo, sino más delicada para ser vivida con mayor atención. Y cuando una persona entiende esto, deja de luchar contra su propio cuerpo y comienza a acompañarlo. Porque, en el fondo, esta etapa no exige perfección física, sino sabiduría en el cuidado. Y esa sabiduría comienza cuando se acepta que el cuerpo ya no es el mismo de antes, pero sigue siendo digno, valioso y capaz de vivir con dignidad si es acompañado correctamente. La tercera razón por la que los años entre los 70 y 75 se convierten en una etapa especialmente difícil no está en el cuerpo únicamente, sino en algo mucho más profundo y silencioso. La transformación del entorno social y emocional de la persona. Es aquí donde el corazón comienza a experimentar uno de los procesos más duros de toda la vida. A lo largo de los años, cada persona construye un mundo humano a su alrededor. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares y conocidos forman una red que da sentido, compañía y estabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa red comienza a cambiar de forma inevitable. Después de los 70 años, una realidad se vuelve cada vez más presente. Las despedidas se vuelven más frecuentes que los encuentros. Personas cercanas comienzan a desaparecer no solo físicamente, sino también de la vida cotidiana. Un amigo que antes llamaba cada semana deja de hacerlo. Un vecino con el que se compartían conversaciones diarias ya no está. Un conocido de toda la vida enferma, se muda o simplemente desaparece del entorno habitual. Este proceso no ocurre de forma repentina, sino gradual, pero su efecto acumulativo es profundo. El mundo social, que antes era amplio y activo, empieza a reducirse, y esa reducción no solo afecta la cantidad de personas, sino también la sensación de pertenencia. La mente humana no está diseñada para perder conexiones constantemente en un periodo corto de tiempo.
Por eso este fenómeno genera una sensación de vacío progresivo, aunque la persona trate de mantenerse fuerte emocionalmente. En muchos casos la reacción inicial es el aislamiento. Algunas personas deciden protegerse emocionalmente reduciendo el contacto con otros como una forma de evitar el dolor de nuevas pérdidas. Sin embargo, este mecanismo de defensa puede tener un efecto contrario. Cuanto más aislamiento existe, más profundo se vuelve el sentimiento de soledad. Y la soledad en esta etapa no es simplemente estar sin compañía, es la percepción de que el mundo se ha vuelto más pequeño, más silencioso y menos conectado. Diversos estudios han mostrado que la soledad prolongada en edades avanzadas tiene efectos comparables a factores de riesgo físicos importantes, no porque sea una emoción pasajera, sino porque afecta directamente al bienestar general del organismo. El ser humano no está diseñado para vivir completamente desconectado de otros. La interacción social no es un lujo, sino una necesidad psicológica y emocional. Pero aquí aparece un punto importante. En esta etapa de la vida, la solución no siempre está en intentar reconstruir grandes círculos sociales como en la juventud. Muchas personas cometen el error de pensar que deben reemplazar las amistades perdidas con nuevas relaciones profundas. Sin embargo, esto no siempre es realista ni necesario. Las amistades profundas requieren tiempo, historia compartida y experiencias acumuladas, y en esta etapa de la vida el tiempo funciona de manera diferente. Por eso, lo que realmente se vuelve valioso no es la cantidad de relaciones, sino la calidad de las pequeñas conexiones cotidianas. Un saludo familiar en una tienda, una conversación breve con alguien en un parque, la presencia constante de personas conocidas en espacios habituales. Estas interacciones simples tienen un valor emocional mucho más grande de lo que parece. No se trata de sustituir lo perdido, sino de mantener vivo el contacto humano en formas más sencillas pero constantes. El ser humano, en cualquier etapa de la vida, necesita sentirse visto. Necesita saber que todavía forma parte del mundo de los demás. Y en la etapa entre los 70 y 75 años, ese sentimiento se vuelve aún más importante. Porque cuando el entorno social se reduce, la mente puede comenzar a construir la idea de que uno mismo también está desapareciendo del mundo activo. Esto puede generar una sensación de invisibilidad emocional que afecta profundamente la autoestima y la estabilidad interior. Por eso es fundamental entender que la vida social en esta etapa no debe medirse por grandes eventos, sino por la continuidad de pequeños vínculos. La constancia vale más que la intensidad. Un breve encuentro diario puede tener más impacto emocional que una reunión ocasional larga pero distante. También es importante reconocer que la comunicación adquiere un nuevo significado. Hablar ya no es solo intercambiar información, sino reafirmar la existencia mutua. Cada conversación se convierte en una forma de recordar que todavía se pertenece a una red humana viva. Y este aspecto es clave para comprender por qué esta etapa de la vida puede ser tan desafiante. No es solo el cuerpo el que cambia, ni solo el tiempo el que avanza, sino el tejido humano que rodea a la persona. Sin embargo, también es importante destacar algo esperanzador. Aunque el círculo social se reduzca, la profundidad de las conexiones restantes puede aumentar. Las relaciones se vuelven más sinceras, más directas, más auténticas. Ya no están basadas en la rutina social o en la obligación, sino en la elección consciente de mantenerse cerca. Y eso, aunque más pequeño en cantidad, puede ser más valioso en calidad.
Por eso, esta etapa no debe vivirse como una pérdida total de lo social, sino como una transformación hacia relaciones más esenciales. El desafío está en no cerrar el corazón, en no interpretar la reducción del entorno como un abandono total de la vida social, porque incluso en medio de la reducción todavía existe la posibilidad de conexión, de compañía y de reconocimiento humano, y esa posibilidad, aunque más simple, sigue siendo profundamente significativa para el bienestar interior. La cuarta razón que hace que la etapa entre los 70 y 75 años sea especialmente difícil está relacionada con un aspecto que muchas personas no anticipan con claridad: la pérdida progresiva del equilibrio físico y de la seguridad corporal en los movimientos cotidianos. Es un cambio silencioso, pero con consecuencias muy importantes en la vida diaria. Con el paso del tiempo, el cuerpo humano comienza a experimentar una disminución en la coordinación entre los sistemas que mantienen la estabilidad. El oído interno, la visión y los sensores del cuerpo que informan al cerebro sobre la posición se vuelven menos precisos. Este proceso no ocurre de forma repentina, sino gradual, lo que hace que muchas personas no lo perciban hasta que ya ha avanzado significativamente. Pequeños movimientos que antes eran automáticos, como levantarse de una silla, girar rápidamente o bajar un escalón, comienzan a requerir más atención consciente. El cerebro tarda más en procesar la información del entorno y responder con la misma rapidez de antes. Este retraso, aunque sea de milisegundos, puede marcar la diferencia entre mantener el equilibrio o perderlo. A esto se suma la disminución de la fuerza muscular en piernas y tobillos, lo que reduce la capacidad del cuerpo para corregir movimientos inesperados. El resultado es una sensación creciente de inseguridad al caminar o moverse en espacios cotidianos. Muchas personas en esta etapa comienzan a notar que evitan ciertos movimientos sin darse cuenta, prefieren no subir escaleras, no caminar en superficies irregulares o no levantarse rápidamente. Este comportamiento no es casual, sino una respuesta natural del cuerpo que intenta protegerse. Sin embargo, esta reducción de actividad puede generar un efecto secundario importante: la pérdida progresiva de confianza en el propio cuerpo. Cuando una persona deja de confiar en su estabilidad física, comienza a limitar su vida diaria, y cuando la vida diaria se limita, también se reduce la independencia. Este es uno de los cambios más delicados de esta etapa de la vida, porque no afecta solo al cuerpo, sino también a la percepción de autonomía personal. La independencia es uno de los valores más importantes en la vida adulta, y su reducción puede generar una sensación de vulnerabilidad emocional. Por eso, esta etapa requiere una atención especial al cuidado del equilibrio físico. No se trata únicamente de evitar caídas, sino de mantener la confianza en el movimiento. El cuerpo, incluso en edades avanzadas, puede seguir siendo funcional si se mantiene activo de forma adecuada. Ejercicios suaves, movimientos controlados y prácticas de equilibrio pueden ayudar a conservar la estabilidad durante más tiempo. Pero más allá del ejercicio físico, también es importante la adaptación del entorno. El hogar se convierte en un espacio clave, un entorno seguro, bien iluminado y libre de obstáculos puede reducir significativamente el riesgo de accidentes. Detalles simples como alfombras mal colocadas, suelos resbaladizos o iluminación insuficiente
pueden convertirse en factores de riesgo importantes. Por eso, la prevención en esta etapa no es exageración, sino prudencia. La quinta razón es quizás la más profunda de todas, porque no se refiere al cuerpo ni al entorno, sino al interior de la persona. El proceso de reflexión existencial que se intensifica en esta etapa de la vida. Entre los 70 y 75 años, la conciencia del tiempo cambia de forma significativa. La percepción del futuro ya no es la misma que en décadas anteriores. El tiempo deja de sentirse como un recurso abierto y comienza a percibirse como algo limitado y más valioso. Esta transformación interior genera un proceso natural de revisión de la vida. La persona comienza a mirar hacia atrás con más frecuencia. Recuerda decisiones, caminos tomados, relaciones vividas y experiencias acumuladas. Este proceso puede ser profundamente positivo cuando se vive con serenidad, pero también puede generar inquietud si aparece el arrepentimiento o la sensación de oportunidades perdidas. Por eso, esta etapa no solo es física o social, sino también profundamente espiritual y emocional. La mente busca sentido, intenta integrar la historia de vida en una visión coherente. Algunas personas encuentran paz en este proceso, otras, en cambio, sienten una carga emocional más intensa. Aquí es donde la actitud interior juega un papel fundamental. Aceptar la vida como ha sido vivida, con sus aciertos y errores, permite avanzar con mayor tranquilidad emocional. La lucha interna contra el pasado suele generar más sufrimiento que el propio pasado en sí. Por eso, esta etapa invita a la reconciliación interior, no solo con los demás, sino también con uno mismo. También es un momento en el que muchas personas redescubren el valor de lo esencial. Las cosas materiales pierden importancia relativa, mientras que las relaciones, la paz interior y el sentido de trascendencia adquieren mayor relevancia. La vida comienza a simplificarse en su esencia más profunda. Ya no se trata de acumular experiencias, sino de darles significado. Este cambio puede ser una oportunidad extraordinaria si se vive con conciencia, porque permite transformar la última etapa de la vida en un tiempo de serenidad, reflexión y preparación interior. No como una etapa de pérdida, sino como una etapa de integración. En este contexto, el acompañamiento espiritual, la oración y la reflexión personal pueden tener un impacto significativo en la paz interior, no como una obligación externa, sino como un camino de comprensión y aceptación. Finalmente, lo más importante en esta etapa es comprender que la vida no se mide solo por su duración, sino por la forma en que se vive cada momento. Entre los 70 y 75 años, la vida no se detiene, pero sí cambia de ritmo, y ese cambio de ritmo, aunque desafiante, también puede ser una oportunidad para vivir con mayor profundidad, calma y claridad interior. Porque incluso en la etapa final de la vida, todavía es posible encontrar sentido, equilibrio y paz.